Fueron días muy intensos, yo creo que en parte porque ninguno sabíamos lo que iba a ocurrir. Realmente era una convocatoria sin diseño, sin guión, completamente incierta. Y entonces, bueno, pues eso, digamos, la hacía muy excitante, ¿no? Y también daba un poco de vértigo, la verdad. Todo el devenir de los acontecimientos ha sido bastante sorprendente, ¿no? Y ha habido que ir corriendo detrás de él. Todo empieza con la convocatoria para rodear el Congreso en torno al 25S. Yo creo que hay un cambio en, digamos, la manifestación. No es una manifestación típica de las del 15M. Yo creo que es una manifestación, la que rodea el Congreso, muy marcada por un gran cabreo, un gran enfado, muy desnudo, como decía un amigo, muy desnudo de lo que suelen estar cargadas las manifestaciones del 15M, es decir, de fiesta, de símbolos, de creatividad, de cánticos. Y aquí había un cabreo muy desnudo, muy directo. Un cabreo que incluso iba más allá del miedo. Es decir, que a pesar de que hubo cargas de la policía muy duras y muy salvajes y muy locas que cuesta entender realmente, pues hubo también una resistencia de la gente desarmada verdaderamente increíble. O sea que el cabreo iba incluso más allá del miedo. Había un sesgo generacional importante en la manifestación. Había sobre todo gente joven. Claro, era una manifestación al mismo tiempo que requería bastante exposición, porque, digamos, tenía toda la pinta de que no iba a acabar bien. Entonces, manifestaciones del 15M en las que suele ser muy normal ver pues familias, gente con los niños, con los carros, con los niños, etcétera, pues aquí no. Y luego, otro rasgo importante, yo creo, y que venimos comentando los amigos estos días, es que a pesar de todo lo que ha pasado con la policía, ya digo que realmente ha sido muy salvaje y ha ido más allá de los cálculos que uno se puede hacer y de lo normal en estas ocasiones, se ha mantenido el ambiente de no violencia, que eso sí que marca una continuidad con el 15M. No ha habido, pues no sé, cajeros automáticos quemados, ni bancos apedreados, no ha habido nada de esto. Y realmente eso habla de que el espíritu, la filosofía de la no violencia como manera de estar juntos en la calle y abriendo un espacio que mucha gente diferente pueda habitar y que nos consigue un efecto de eficacia y al mismo tiempo de inclusividad, pues no ha desaparecido y es muy fuerte entre la gente, ¿no? Entonces, por tanto, pues estos serían un poco los parecidos y diferencias de esta mani del 25S con respecto a otras del 15M. Amador, ¿a qué crees que se debe esta mutación de la festividad del 15M al cabreo y al enojo que notaste el otro día? Bueno, ayer un amigo me decía, yo creo que hemos pasado del no nos representan al vamos a por ellos. Uno de los cánticos del 25S ha sido a por ellos, que es un cántico de fútbol, digamos, para animar al propio equipo contra el otro. El no nos representan tenía un punto de cierto parecido con el que se vayan todos de 2001, es decir, con estamos hartos ya de vosotros, no nos representáis, no nos creemos nada, pero al mismo tiempo vamos a darnos la vuelta vamos a dar la vuelta frente a las instituciones y vamos a construir otras cosas. Y el a por ellos, digamos, es una lógica distinta, yo creo que más directa, de ir a por una clase política a la que se juzga como responsables de la crisis, digamos, y de la cesión de toda soberanía colectiva, etcétera, pues en manos del capital financiero y de las instituciones globales, ¿no? Entonces, eso también tuvo que ver explica quizá que estuviéramos muy clavados delante del Congreso. No hubo manera en los 3 días de moverse en ningún momento de estar enfrente del Congreso. Es decir, que mientras que el 15M daba la espalda a las instituciones, aquí lo que hacíamos es encararlas más bien, ¿no? No hubo ninguna posibilidad, por ejemplo, de irnos a dar un paseo por Madrid todos juntos, como ha pasado otras veces, para eludir un poco el cara a cara con la policía, sino que estábamos clavados ahí enfrente. Y yo creo que, bueno, de alguna manera esto tiene que ver con que se ha impuesto en España y en todos nosotros una lógica de ansiedad y de urgencia. Digamos que, bueno, pues estamos viviendo algo que no hemos vivido nunca, una serie de medidas, de decisiones políticas, de ataques contra
contra derechos y que uno consideraba, bueno, que estaban ahí de siempre y que iban a estar ahí por los siglos de los siglos, y entonces hay una serie de ataques, de recortes pues en sanidad, en educación, amenaza de las pensiones, digamos que dificulta muchísimo la vida cotidiana de muchísimas personas y la rompe. Y entonces se ha instalado en todos nosotros, yo creo, una lógica de ansiedad y de urgencia, es decir, esto hay que pararlo. Y entonces no estamos, digamos, para darnos la vuelta, darnos la espalda con respecto a las instituciones y construir otros mundos, porque ahora, digamos, tenemos que tirar del freno de emergencia ese que decía Walter Benjamin, y entonces pues la manera es ir a por ellos. Si hay una radicalización del enfrentamiento, digamos, pues al mismo tiempo, si no queremos, digamos, que haya una especie de recorte de la gente y de la potencia que tenía el 15M, pues tendrá que haber una radicalización de la lógica de cuidados, ¿no? Digamos, de poder cuidarnos entre nosotros en la calle y de poder seguir generando espacios en los que nadie se vea excluido, ¿no? Una amiga me decía también el otro día en la manifestación, yo entiendo que haya que hacer acciones más desafiantes que requieran quizá una mayor exposición, digamos, como puede ser la acción de Rodea el Congreso. Pero si eso no va acompañado con que sabemos también convocar y organizar manifestaciones quizá con un nivel menor de desafío y de exposición, pero digamos abiertas a todo el mundo, pues digamos el movimiento efectivamente se irá estrechando y finalmente será lo que los poderes desean que sea, es decir, de un gueto, no ya un espacio de cualquiera, no ya un movimiento de cualquiera, sino un gueto de gente reconocible, digamos, pues la gente más joven o la gente antisistema, o etcétera, ¿no? Justo cuando me habéis llamado estoy leyendo artículos que han aparecido hoy en El País, que es, digamos, como el diario así progresista y así como más importante en España, y he encontrado 2 o 3 o incluso 4 artículos que tocan la temática antipolítica y multitud, digamos, que eso es un poco cómo desde el mainstream se está leyendo estas manifestaciones como Rodea el Congreso. Es decir, bueno, digamos que hay una lógica antipolítica y digamos que con resonancias pues con todo lo que pasó en los años 30 y que digamos como que aceleró el proceso del nazismo y de desmantelamiento de las democracias parlamentarias, y que un poco estamos viviendo hoy lo mismo. Y además, bueno, pues se hace la resonancia clara en España, digamos, con por un lado en Cataluña derecho a autodeterminación, por otro lado en el resto de España que se pide esto del nuevo escenario constituyente. Entonces, bueno, eso es lo que pasó también en España antes de la Primera Guerra Civil, ¿no? Digamos, estos dos fenómenos a la vez, y esa es una lectura bastante clásica de la derecha. Yo creo que el 15M tiene mucha hegemonía por ahora en las formas de estar en la calle. Es decir, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera existido el 15M, cuando la policía ha decidido también protestar por recortes que les han tocado últimamente desde julio. Yo creo que podríamos haber visto, pues eso, digamos, pues no sé, manifestaciones, pues mucho, no sé, de tipo berlusconiano, lepenista, o como en Grecia el grupo nazi de Amanecer Dorado. Eso podría haber pasado. Pero yo creo que el 15M ha logrado realmente crear un clima, digamos, y maneras de salir a la calle, y también un relato de lo que está pasando, es decir, que no es una crisis, que es una estafa, y que los recortes de derechos tienen que ver con que hay que pagar una deuda acumulada por el capital financiero, y en ese relato y en ese clima, sujetos que vienen después y salen a la calle se colocan. Entonces, de alguna manera, yo creo que el 15M, más que alimentar esa antipolítica que dice El País, al revés, es la que ha logrado por ahora conjurarla. Por ahora la que ha logrado conjurar que haya una expresión derechista o una expresión autoritaria o una expresión oscura digamos, del malestar que hay con respecto a la crisis. Esa es la fuerza que también ha sido el 15M, y yo creo que es muy, muy importante verlo, porque como siempre se le tacha de que no ha conseguido nada concreto, yo creo que hay que señalar que este tipo de cosas también están en su haber, entre sus logros, ¿no? Y luego, con respecto a Cataluña, que lo conozco mucho menos, los amigos me dicen que, bueno, los amigos de allí me explican, me quieren explicar que es muy distinto, sí, del 15M, porque ahí no hay una lógica de rechazo de la clase política, sino, digamos, una lógica ambigua de uso de los políticos para intentar también salir de esta situación de crisis. Es decir, que hay
que también mucha de la gente que va a estas manifestaciones considera que, bueno, que hay algo que cambiar, porque no se puede seguir así, y se interpreta que el cambio más posible es, digamos, la independencia, y que los políticos ahí son la herramienta que pueden llevarnos a ella. Entonces, de alguna manera, es distinto del 15M, porque el 15M sí que puso muy en primer plano esto de no nos representan, mientras que en Cataluña no veo nada de eso. Veo más bien al revés, o bien un uso táctico de las multitudes, de esos políticos como herramientas, o en la peor de las versiones, una fusión de nuevo de gobernantes y gobernados que vendría a colmar pues la brecha que ha abierto la crisis de representación y el 15M.